Muy bien, jóvenes, pues vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión, la sesión número 3. En esta sesión vamos a ver lo que son las tecnologías de servidor y cliente. Este concepto es muy importante que lo comprendamos para que veamos y empiecen ustedes a imaginar y comprender qué es lo que pueden lograr dentro de la materia de ambientes de programación visual. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es el concepto cliente-servidor. Para esto, esta es una arquitectura de desarrollo. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que la tarea se reparte entre los proveedores de recursos o servicios, es decir, un servidor y los demandantes de estos recursos o servicios, es decir, los clientes. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver todo lo que que está aquí, que es el servidor, que es el que tiene todos esos recursos o servicios que le van a proporcionar a los diferentes clientes, estos clientes que pueden acceder a este sistema. Un ejemplo de esto es el sistema de reinscripciones que utilizan ustedes para la subasta, para cuando ustedes registran su horario. Ese sistema es un sistema que está hospedado en un servidor. Ese sistema está desarrollado ya sea con tecnología de C Sharp, Java, PHP, etcétera. Diferentes lenguajes y está hospedado en un servidor. Y los diferentes componentes que tenemos es que pueden acceder a ese sistema de reinscripción a través de una PC de escritorio, a través de una laptop o a través de un cliente, como puede ser un dispositivo móvil, ya sea un iPad, ya sea una tablet, ya sea un teléfono inteligente. Entonces, a través de estos clientes pueden acceder vía web, vía internet, los servicios que me proporciona este servidor. Esa es la arquitectura cliente-servidor. Un servidor es una computadora o un software capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia a la petición que el cliente haya realizado. Los servidores pueden almacenar ya sea archivos o datos de cualquier tipo que posteriormente pueden ser distribuidos a través de Internet. Es decir, puede almacenar datos o información en base de datos, puede almacenar archivos en formato PDF, en Word, en video, en audio, en etcétera, etcétera. Todo eso es lo que yo puedo almacenar en un servidor. Entonces ustedes ya ahorita ya se pueden ir imaginando qué es lo que pueden ir desarrollando con estas tecnologías que vamos a ver. Ustedes ya se pueden ir imaginando qué proyecto pueden realizar. Posteriormente, el cliente es una aplicación informática o una computadora que consume esos servicios remotos de otra computadora, es decir, de este servidor, normalmente a través de la red de telecomunicaciones. Entonces, esa red puede ser internet, puede ser una intranet, que la intranet es una internet, llamémoslo de esta manera, que está trabajando dentro de una organización. Esto quiere decir que los sistemas que ustedes vayan a desarrollar pueden estar instalados en un servidor como GoDaddy o cualquier otro servidor que ustedes puedan contratar, y eso le decimos que ya está en la nube y ustedes pueden acceder a ese servicio perdón, a través de un navegador. Hay diferentes tipos de servidores, como es el FTP, que es el del File Transfer Protocol, que utiliza un protocolo de transferencia de archivos que cuando ustedes van a subir archivos a la nube, probablemente ocupen un FTP, un Internet Relay Chat, que son las bases de los chats que utilizan ustedes actualmente, un servidor de correo
como es el Gmail que ustedes utilizan, un servidor de base de datos o un servidor web. Entonces aquí de lo que debemos de rescatar son tres cosas fundamentales, lo que es la arquitectura cliente-servidor, que es un cliente y que es un servidor. Son tres conceptos que son muy importantes que ustedes deben de comprender para su desarrollo del sistema. Para el intercambio de la información se sigue un proceso que es el que acabamos de ver. Ahorita nosotros tenemos un cliente, tenemos un servidor. Los sistemas que vamos a desarrollar están basados en esta tecnología, en esta técnica que es el servidor cliente, perdón, es cliente-servidor. El cliente es quien inicia la solicitud o petición. Es decir, este cliente hace una petición al servidor. ¿Cómo? Lo hace a través del HTTP. Es decir, ustedes pueden, por ejemplo, decir a través de HTTP y el URL acceder a un servidor que está remotamente. Por ejemplo, yo puedo acceder ahorita a través de esta petición a un servidor que tenemos ahorita en la facultad. Ese servidor hace el procesamiento de la información y le da una respuesta al cliente. Luego, esa presentación se le hace al cliente y este es un ciclo que se sigue. Por ejemplo, ahorita, al hacer yo la petición, quiero hacer un logueo al sistema que está en el servidor, que vamos a quizá acceder ahorita, por ejemplo. Ahorita se está haciendo la conexión a ese servidor, por ejemplo, y si se fijan ya accedió y la respuesta que me dio ese servidor es este de aquí. Obviamente, por ejemplo, si yo quisiera acceder, necesito darle las credenciales, seleccionar el tipo de usuario. Si son correctas, me va a dar acceso. Si no, simplemente voy a poder acceder a ese sistema, ver algunos listados, si es que existe, por ejemplo. Si no, pues no me va a dar acceso. Bueno, esto es lo que está haciendo el proceso de la petición que acabamos de ver. El servidor hace el procesamiento, como les digo, de la petición. La petición puede ser una consulta sencilla, es decir, una página estática, o puede ser tan compleja como que quiera una consulta a una base de datos. Una vez que se procesa esa información, se da la respuesta y generalmente el servidor regresa la información en un proceso, un formato solicitado, es decir, como les decía, puede ser que me responda con un video, con un audio, con una información, con algo que haya consultado en la base de datos, etcétera. Y posteriormente el cliente interpreta la información, es decir, en qué formato se está regresando, y posteriormente pues eso va a ser a través del software. Se hace la petición a través de ese software. Ahora bien, los pasos del intercambio de informaciones, algo así, esto es lo que funciona desde el lado del cliente y desde el lado del servidor. Nosotros, como yo les dije, ya una vez que desarrollemos el sistema, lo vamos a montar en un servidor en la nube. Una vez que yo haya instalado mi sistema, el proceso que acabamos de ver en la lámina anterior es a través de un navegador, ya sea de Internet Explorer, de Firefox, de Brave, etcétera. Ustedes pueden acceder a través del HTTP y, como lo decíamos aquí, hace la petición a través del HTTP y hace la petición a través de la nube, que es el cliente, y llega al servidor. En el servidor nosotros ya tenemos instalado nuestro sistema. Lo primero que hace, dependiendo cuál es nuestra página de arranque, es decir, la primera que va a acceder a través de la petición, se hace un parseo. ¿Qué es un parseo? Lo que es el parser hace la interpretación del archivo fuente. En este caso, grábense bien aquí, por ejemplo, que tiene el ASP.ASPX, que es el archivo
que va a hacer la interpretación de la petición del cliente. ¿Sí? En este caso, hace la interpretación. Posteriormente, esa interpretación es compilada para generar el resultado, ya sea de la petición que está haciendo el cliente. Se hacen los ensamblados de todos los recursos que se han generado en este parser, es decir, en ese archivo. Se hace la compilación, se hace el ensamblado, y ese ensamblado lo que hace es generar esa respuesta que le voy a dar al cliente. ¿A través de qué? De un archivo, como le decía, en el formato video, audio, etcétera. Y esa información se le regresa nuevamente al cliente en el formato que él haya requerido. Entonces, una vez que nosotros desarrollamos nuestro sistema en manera de laboratorio, ya hacemos la publicación en mi servidor para que ya esté expuesta y pueda ser interpretada por un cliente. Ahora, esto que acabamos de ver, esta parte de aquí del lado del servidor, en lo que vamos nosotros a trabajar en nuestro desarrollo, como le decía, vamos a trabajar en el desarrollo por capas. Esto que está aquí, de que está resumido en el parse, la compilación, el ensamblado, en una memoria caché, y se va a regresar. Esto implica que esto pueda tener acceso a lo que son servicios en bases de datos. Y eso lo vamos a trabajar en forma de capas. Y esas capas es lo que vamos a ver a continuación. Entendamos lo siguiente. Fíjense bien, esta parte que ya está aquí es propiamente lo que nosotros vamos a tener instalado en nuestro web, en nuestro servicio en la nube, en nuestro servidor. Y vamos a utilizar el desarrollo por capas. Entonces, la programación por capas, que ese es otro concepto que ustedes deben comprender, que es el otro concepto que debemos rescatar de esta sesión, es la programación por capas. Y la programación por capas es un modelo de desarrollo de software en el que el objetivo primordial es la separación, es decir, desacoplar las partes que componen el sistema de software, o bien es una arquitectura cliente-servidor. Pongan atención en lo que voy a decir ahorita. El concepto de desacoplar quiere decir que vamos a separar en diferentes secciones nuestro sistema. En este caso, le llamamos que es la programación por capas, y puede ser N capas, donde cada una de las capas de programación tiene una tarea específica. En este caso podemos observar esta capa, que es la capa de presentación, en donde es la capa que va a acceder el cliente. Ahorita vamos a explicar detalladamente esto, pero la capa de presentación, que es, como les decía, va a presentarle, o es la capa que se comunica del servidor con nuestro cliente. Luego, esa capa de presentación se comunica con otra capa, que es la capa de negocios. Esta capa es la que tiene toda la lógica que se debe desarrollar en nuestro sistema. Posteriormente tenemos otra capa, que es la capa de datos. Esa capa es la que se va a comunicar con la base de datos, de donde vamos a grabar o recuperar información. Y entonces, por último, tenemos otra capa, que es la capa de datos, en donde tenemos nuestro gestor de base de datos, que puede ser SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, Ingress, DB2, etcétera. Cualquier gestor de base de datos con el que yo me pueda comunicar a través de mi capa de datos. Aquí van a estar todas las clases que me permitan hacer esa comunicación con mi base de datos. Vamos a detallar esto. Y luego en mi base de datos es donde voy a tener todas mis tablas, voy a tener la relación en esas tablas, voy a tener los procedimientos almacenados o store procedure, y voy a tener todos los triggers, las vistas, etcétera. Y de manera
colateral voy a tener otra capa que es la capa de entidades. En esa capa voy a tener todas las clases que me van a representar las entidades de la vida real, es decir, a mis usuarios, a mi inventario, a mi contabilidad, a mi, etcétera, todos mis productos, etcétera. Ahora bien, esta es la forma general en la que vamos a trabajar y es la forma en la cual va a guardar nuestro proyecto. Ahora bien, ¿qué es la capa de presentación? La capa de presentación es la única capa con la cual el usuario puede interactuar. En esta capa el usuario proporciona los datos al sistema, los cuales son procesados en el servidor para posteriormente obtener información en diversos formatos. Antes del envío de estos datos se realiza un filtrado previo para comprobar que no haya errores de formato o ausencia de datos. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocios para enviarle solicitud de información. Ojo aquí, esto que les acabo de mencionar es muy importante. Recuerden, la capa de presentación es la única que puede ver el usuario. No puede ver ninguna otra capa. Y esto es importante porque de esa manera garantizo también un poco la seguridad de mi sistema, dado que desde el cliente no puede acceder a mi base de datos, no puede acceder a mi lógica del sistema, no puede acceder a la capa de los datos. No puede. ¿Por qué? Porque lo único que él va a ver es esa capa de presentación, los web forms, capturar información, etcétera. Entonces, ojo aquí, ¿qué debemos de rescatar aquí? Que la capa de presentación solamente tiene la comunicación con el cliente y la capa de presentación se va a comunicar con mi capa de negocios. Ahora bien, ¿qué es la capa de negocios? Veamos aquí anteriormente. Fíjense cómo aquí podemos observar que la capa de presentación únicamente se comunica con la capa de negocio. No se comunica con la de datos y tampoco se comunica con la base de datos, sino que únicamente con la capa de negocios. Ahora bien, ¿qué es la capa de negocios? Es donde residen los programas que ejecutan la lógica de negocios. ¿Qué es la lógica de negocios? Es toda la lógica, es como ustedes cuando hacían los diagramas de flujo de su programa, pero acá ahora es, digamos, el diagrama de flujo del sistema, ya no del programa, sino de un sistema. Entonces, la lógica de negocios es toda la lógica que me va a dar respuesta a las peticiones del cliente con base a la información que me está solicitando, a las validaciones que se hayan hecho. Se reciben las peticiones de la capa de presentación, es decir, las solicitudes del usuario, y se regresa la información obtenida tras el proceso de los datos. Esto es, la capa de negocios posteriormente se comunica con la capa de datos para abstraerle la información. En esta capa es donde se establece todas las reglas que debe cumplirse para el buen funcionamiento del sistema. Estas reglas, como les digo, es la lógica de qué es lo que, el flujo de lo que debe ir haciendo para ir procesando la información. Además de interactuar con la capa de presentación hacia arriba, se comunica con la capa de datos, como les digo, hacia abajo, para que esta, es decir, la capa de datos, le ayude a almacenar o recuperar datos de información de la base de datos, recibiendo ya sea información solicitada o algún mensaje de éxito o de error en caso de falla. Entonces, la capa de negocios tiene comunicación hacia arriba con la capa de presentación y hacia abajo con la capa de datos para que le ayude a recuperar la información. Ahora bien, la capa de datos es donde residen los programas que se comunican con los gestores de las bases de datos. Es la encargada de realizar las tareas de conexión, inserción
actualización, borrado y recuperación de datos e información desde la capa de negocios. Esta parte es muy importante porque aquí también aseguramos un poco más la seguridad de nuestro sistema, como decíamos, porque el cliente no tiene acceso directamente a esta capa. Es decir, si alguien se filtra a la capa de presentación, no podría directamente ir a acceder a esas capas porque están en otra parte. Pueden estar en el mismo servidor, pero incluso pueden estar en otros servidores. Y por último, la capa de entidades, esa que les digo que está de manera lateral o colateral, esta capa de entidades le da servicio, si se dan cuenta, ojo, le da servicio a la capa de presentación, la de negocios y la de datos. Es donde residen todas las clases, como les decía, que darán soporte a las tres capas anteriores. Cada clase cuenta con los atributos y métodos correspondientes a una entidad de información del sistema. Esta capa, como les digo, la capa de entidades, es donde están las clases. Ustedes ya saben, en la materia de programación orientada a objetos, veían que es una clase, ¿verdad? Y esta clase, en nuestro curso, debemos de entender que corresponde a una entidad de información del sistema. ¿Qué es una entidad de información del sistema? Veamos, retomando el ejemplo que teníamos anteriormente de las restricciones, por ejemplo, una entidad de información es el usuario, otra entidad de información es una materia, otra entidad de información es un curso, otra entidad de información es el horario, otra entidad es el docente, etcétera. Todas esas partes que acabo de decirle ahorita son entidades de la vida real. Y ustedes recordarán que una clase es mi representación de una entidad de información de la vida real. Entonces, si decimos que una entidad de información es un usuario, ese usuario yo lo puedo representar a través de una clase. Y esa clase, como ustedes ya lo saben, tiene atributos que son el nombre, la clave, etcétera. Y tiene métodos como puede ser insertar, borrar, buscar, modificar, listar. Entonces, esa capa de entidades es la que va a tener todas mis clases que posteriormente en las otras clases, por ejemplo, en este caso la presentación, negocios y datos, esa entidad de información o esa clase va a ser instanciada en estas otras clases. Y ustedes recordarán que cuando una clase es instanciada, esa clase se convierte en un objeto. Y entonces yo ya puedo, a través de ese objeto, tener acceso a la clase y poder hacer uso de sus atributos y sus métodos. Ahora bien, ¿cuáles son las características del el desarrollo de capas? Ojo, ya vimos el concepto de capas, ya vimos cuáles son las diferentes capas, ya vimos cómo se están comunicando una capa con otra, cuál es la relación, quién se comunica con quién y para qué se comunica con esta capa. Ahora bien, ¿qué característica tiene el desarrollo por capas? ¿Por qué es importante? Bueno, la programación por capas, ya dijimos, es una técnica de ingeniería de software propia de la programación orientada a objetos. Esto se organiza en capas, por ejemplo, la capa de presentación, negocios y de datos. Su aplicación, es decir, la aplicación del desarrollo por capas, asegura el desarrollo de proyectos de una forma ordenada, lo cual beneficia en cuanto a reducción de costos por el tiempo, debido a que se puede avanzar de manera más segura en el desarrollo, al ser dividida la aplicación general en varios módulos y capas que pueden ser tratados de manera independiente y hasta de forma paralela. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo agarrar
y separar mi proyecto en diferentes partes, porque eso es lo que busca la programación por capa. Recordemos que decía, busca desacoplar y ser menos independiente, de tal manera que si yo llego a tener un problema, es mucho más fácil encontrar ese problema. Por otra parte, otra característica importante de recalcar es la facilidad para actualizar las aplicaciones. En este aspecto, la programación en capas juega un papel de suma importancia, ya que sigue un estándar conocido en el ambiente de desarrollo de aplicación, lo cual da al programador una guía para que pueda mejorar el desarrollo de las aplicaciones. Para que esto no sea tediosa y pues desgastante. Además, como se desacoplan estas técnicas, o quiero decir, estas capas, puede ser que diferentes desarrolladores estén trabajando en un mismo proyecto y sin tener ningún problema. ¿Cuáles son las ventajas? Al implementar este modelo, se asegura un trabajo de forma ordenada y separada, debido a que se sigue el principio de divide y vencerás. Cada capa está dividida según su funcionalidad. Cuando se quiere modificar el sistema, basta con cambiar un objeto o un conjunto de objetos de una capa. Esto se llama modularidad. Esta parte es muy importante. Cuando nosotros tenemos un problema muy grande, lo mejor, como siempre hemos dicho, vamos a dividir ese problema en problemitas y luego ese problemita en subproblemitas, es decir, vamos a ir dividiendo. Y otra de las ventajas que tiene esto de la programación por capas, y es una de las mayores ventajas, es que podemos llegar a la reutilización del software. Yo puedo, por ejemplo, desarrollar mi módulo de usuarios en donde yo tengo la gestión de los usuarios, es decir, insertar, borrar, modificar el control del logueo, de los roles. Yo puedo desarrollar este módulo y posteriormente poderlo implementar en otro sistema. Ya no tendría que desarrollar nuevamente este sistema, debido a que como ya lo tengo en un módulo por separado, muy fácilmente puedo, con ningún o pocos cambios, implementarlo en otro sistema. Una de las desventajas cuando se implementa el modelo de programación por capas, se debe llegar a un balance entre el número de capas y las subcapas que componen el programa. Esto se debe y debe ser necesario y suficiente para realizar un trabajo específico con eficiencia y ser lo más modular posible. Es decir, tenemos que tener también cuidado cómo vamos a dividir nuestro sistema. Esto se debe a que si no lo hacemos de esa manera, se tiene una serie de desventajas como la pérdida de la eficiencia en la realización de los trabajos innecesarios. Es decir, caemos en la redundancia entre las capas. Esto es que podemos hacer trabajo que ya se están haciendo en otra capa y entonces ahí entra la redundancia entre el código. En lugar de ayudarnos, nos estaría afectando. Vamos a gastar tiempo en el desarrollo, nuestros sistemas se van a hacer más lentos y va a haber una mayor dependencia entre los objetos o las capas, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Es decir, podemos hacer una modularidad más pequeña, una granularidad más pequeña, pero siempre tenemos que tener cuidado en no caer en la redundancia del código. Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna duda de lo que es el sistema de desarrollo o el paradigma cliente-servidor. Ya debemos de entender el concepto de qué es el desarrollo de cliente-servidor, qué es un cliente, qué es un servidor, cómo funciona, cuál es el proceso de cliente-servidor, quién dispara la acción. Siempre va a ser el disparador
va a ser el cliente hace la petición al servidor, el servidor al recibir la petición hace un procesamiento propiamente en el servidor, como ya lo vimos, en la capa de presentación hace el procesamiento, ese procesamiento hace la comunicación con la capa de negocios, la capa de negocios sigue una lógica, hace el acceso de ser necesario a una base, a la capa de datos, la capa de datos hace la petición de insertar, borrar o modificar a la base de datos, la base de datos da la respuesta a la capa de datos, posteriormente la capa de datos le manda la información a la lógica a la presentación y la presentación nuevamente al cliente a través de un audio, un PDF, una página, etcétera. Ese es el proceso y ya dijimos que ese proceso que está en el servidor es a través de diferentes capas, que son las que acabamos de describir. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda hasta ahorita de qué es ese proceso? Debe quedarles muy claro, porque solo así van a comprender cómo debemos desarrollar nuestro sistema y sobre todo qué es lo que podemos llegar a desarrollar en nuestro sistema. Jóvenes, escucho sus dudas. Todo quedó claro. Por el momento no, profe. A ver, ya cuando lo pongamos en práctica, a ver qué tal. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a ver nuestro siguiente tema, que son los ambientes de desarrollo. Es decir, ahorita ya vimos de manera global qué es lo que vamos a utilizar tanto, por ejemplo, del lado del servidor, del lado del cliente, las capas, etcétera. Pero ahora esto, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en nuestra programación? Para ello, obviamente, necesitamos un ambiente de desarrollo, que es un ambiente de desarrollo visual, por supuesto, que es lo que nos atañe en este curso. Ahorita estamos viendo esta parte introductoria. Pero ahora bien, ¿qué es un ambiente de desarrollo? Primero que nada, tengo que ver o entender qué es un ambiente visual. Entonces, en el desarrollo de software, el enfoque visual es hacer que el proceso de programación sea más fácil, rápido y confiable, a través de proveer al desarrollador un entorno de programación visual que cuente con elementos de programación en forma de bloques diseñados de manera gráfica. ¿Cuáles son sus características? Bueno, primero, es visual. ¿Qué quiere decir? Que los elementos se arrastran y se sueltan en el flujo del programa para integrarlos. Es decir, es a través de drag and drop, arrastrar y soltar. ¿Qué puedo arrastrar? Un componente. ¿Qué componentes puedo utilizar? Puedo utilizar un botón, un text box, puedo utilizar un drawdown list, un grid view, una tabla, una imagen, etcétera. Esos son mis componentes visuales que yo puedo arrastrar y soltar. Ese es uno de los componentes o ejemplos de componentes que puedo utilizar dentro de la programación visual. Ahora, cada componente tiene su parte de programación, que es lo que vamos a ver más adelante. Otra característica es que está orientado a acontecimientos. Cada paso de programación comienza cuando ocurre un acontecimiento previamente definido. Es decir, un botón, cuando yo arrastro un botón, como le digo, ese botón tiene su parte gráfica y su parte de ejecución. Cuando yo le dé clic a ese botón dispara una acción y esa acción debe ser programada del lado del cliente, es decir, con programación, por ejemplo, en este caso, C#. Esa actividad debe ser programada para que pueda desarrollar su tarea. Es imperativo, la programación consiste en una secuencia de comandos. Como ya les comento, aquí pues simple y sencillamente se va a ir desarrollando una lógica en ese botón. Es orientado a objetos, existen objetos individuales con una tarea definida asignada.
Los ambientes visuales cuentan con los siguientes componentes. Es decir, tienen una barra de títulos, tienen una barra de menú, tienen una sección de los toolbox o toolbar, un form Windows, un explorador de proyectos, páginas de propiedades, form layout, etc. Un ambiente visual me debe de proporcionar todas las herramientas necesarias para poder desarrollar mi sistema. Estos ambientes de desarrollos son los que son conocidos también como IDEs. Entonces, ahora que ya sé qué es el entorno visual, que ya sé que un entorno visual es un ambiente gráfico que me proporciona objetos, que me proporciona información que yo puedo de alguna manera arrastrar simple y sencillamente, ahora necesito saber cuál es o qué es un entorno de desarrollo, porque una cosa es el ambiente visual y otra cosa es el entorno de desarrollo. En este caso, el entorno de desarrollo es un conjunto de procedimientos y herramientas que se utilizan para desarrollar código fuente. Este término se utiliza como un sinónimo de un entorno de desarrollo integrado o IDE por sus siglas en inglés. Es Integrate Development Environment. ¿Sí? Es el IDE. Cuando hablamos de un IDE, es el IDE de Visual Studio de Microsoft, que es una herramienta de desarrollo de software utilizada para escribir, generar, probar y depurar un programa. Entonces, en este IDE de desarrollo puedo escribir toda la codificación o puedo generar de manera automática esta codificación, puedo probar, puedo depurar mi programa. Entonces, con este IDE, como puedo construir todo mi sistema para ponerlo listo para publicar en la nube. Al seleccionar un IDE es importante considerar el lenguaje de programación que se va a utilizar tanto en el front-end, es decir, del lado de la presentación, como del back-end, es decir, del lado del desarrollo del código. Aquí tenemos estos dos términos que quizá ustedes ya conozcan, que es el front-end y el back-end. Son dos términos que ustedes ya deben de empezar a comprender. El front-end es la capa de presentación. Es la única, como ya lo dijimos, que va a tener acceso el cliente. Es lo que va a ver en la pantalla el usuario. Ese es el front-end. Y todo lo que está detrás de la programación, es decir, todo el desarrollo que le llamamos el code behind o el código trasero o el back-end, es el código que le va a dar soporte a las peticiones que hace el usuario. Si yo quiero un listado, le voy a dar la presentación, él va a elegir qué es lo que quiere hacer en eso, y una vez que hace la petición, se termina el front-end para pasar al back-end y desarrollar todas esas tareas que se hacen del lado del servidor. ¿Cuáles son los niveles de entorno de desarrollo? Bueno, para el desarrollo de los sistemas tenemos tres niveles propiamente dicho. Ojo, estos tres niveles son el servidor de desarrollo, el servidor de integración y el servidor de producción. Estos tres servidores, como ya lo vimos, bueno, el primero es el servidor de desarrollo. El servidor de desarrollo es donde el desarrollador, todos los programadores, el equipo de desarrollo, prueba el código y comprueba si la aplicación se ejecuta correctamente con ese código. Una vez que la implementación ha sido probada y el desarrollador considera que el código trabaja de forma correcta, la aplicación se mueve entonces a otro servidor, que es el servidor de integración. En el servidor de desarrollo puede ser que estemos trabajando en un grupo de desarrollo, varios desarrolladores, como lo dijimos, estamos separando por capas, a lo mejor alguien está trabajando en la capa de presentación, otro programador está trabajando en la capa de negocios, otro en la capa de datos, etcétera. Entonces, cada uno de estos tiene
su servidor de desarrollo, es decir, su laptop, ahí propiamente está desarrollando lo que le corresponde y posteriormente, una vez que se haya terminado su actividad, que ya haya probado que todo funciona, lo vamos a mover a un servidor de integración. Este servidor es un entorno que se hace para que se vea exactamente igual que en el entorno de producción, es decir, este servidor me va a servir una vista previa de cómo realmente se vería ya puesto en la nube, pero ya con todas las etapas integradas. La aplicación se prueba en el servidor de ensayo para comprobar la fiabilidad y para asegurar que no falle en el servidor real. Esto es importante porque muchas veces cuando estoy desarrollando mi sistema en mi laptop, todo funciona, pero muchas veces la programación de los directorios está casada con mi máquina de desarrollo y ya no es lo mismo cuando yo lo subo al servidor, porque en los servidores no voy a acceder a un disco duro llamado D o C o una ruta preestablecida. Eso ya no existe en un servidor. Por eso es importante que una vez que se haya establecido que funciona en el servidor de desarrollo, lo tengo que migrar al servidor de integración para probarlo en un ambiente real. Y una vez que yo ya estoy seguro de que funciona, entonces sí, ya lo puedo subir al servidor de producción, que es el servidor, ahora sí, el final al cual los clientes ya van a poder acceder a mi sistema. Una vez realizadas las pruebas, la aplicación se convierte en parte del servidor. Entonces esas son las tres instancias de los servidores con los que voy a trabajar. Visual Studio de Microsoft tiene un servidor de desarrollo integrado, que es el Internet Information Services. Esto es el IIS. Él pone un servidor virtual que hace las veces del servidor que va a estar, en donde va a estar instalado mi sistema. Eso también lo vamos a ver posteriormente. Ahora bien, ¿qué es el Visual Studio? El Visual Studio es un entorno de desarrollo ya propiamente establecido. Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, es decir, un IDE, por sus siglas en inglés, para Windows o para Mac. Es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, VisualBasic.net, F#, Java, Python, Ruby, PHP, al igual que otros entornos web, como puede ser ASP.NET, modelo Vista Controlador, es decir, MVC, Django, etcétera. A lo cual hay que sumarle las nuevas capacidades en línea bajo Windows Azure, que el Azure, como ustedes ya muchos saben, es el desarrollo de los sistemas para la nube propiamente dicho. Aquí ya la nube es otro entorno muy fuerte que viene desarrollándose en la actualidad. Y entonces aquí pues se utiliza un editor que se llama Monaco. Visual Studio permite a los desarrolladores, quiero decir, crear sitios y aplicaciones web, así como servicios web en entornos compatibles con la plataforma .NET. Así se puede crear aplicaciones que se comuniquen entre las estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos mobile, dispositivos embebidos y videoconsolas, entre otras. Es decir, Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, es decir, un IDE muy, muy poderoso. Como ya lo vimos, soporta todos esos lenguajes que acabamos de ver. Sirve para desarrollos de entornos en ambiente web, la nube y partes de escritorio. Sirve también para desarrollar videojuegos, como por aquí decían, están utilizando, se me fue el nombre
de la plataforma ahí, que es soportada con Visual Studio. Esta que tenemos aquí es una vista, digamos, previa de lo que es el Visual Studio, y como decíamos, tiene sus toolbox, es decir, para agregar componentes, tiene el administrador de los recursos de Azure, tiene los menús, tiene todo lo que es el ambiente de crear nuevos proyectos, ejecución de código, la solución o el Solution Explorer, explorador de soluciones. Viene por aquí también para ver las características o propiedades de cada uno de los elementos, etcétera, etcétera. Esto es básicamente el ambiente de Visual Studio. Ahorita, hasta aquí voy a dejar la parte de la teoría, de lo que ustedes deberían de comprender, y básicamente ahorita lo que les voy a mostrar, ese es el ambiente de Visual Studio, en este caso la versión 2019, y como les comento, ustedes ya pueden estar creando sistemas en la nube. Pueden utilizar lo que es el GitHub, que GitHub es para trabajo colaborativo, cuando ya están trabajando de manera conjunta varios programadores en un solo proyecto. Van a crear o pueden abrir proyectos de solución que ya existan, van a poder crear algún proyecto, etcétera. No sé si aquí tenga algún sistema que pueda acceder ahorita. Para poderle mostrar un poquito de lo que es el entorno de Visual Studio. No, creo que los borré ahorita. No, como moví mis carpetas. No tengo nada. Bueno, ok. Como quiera voy a poder, como les digo, sistema o IDE, al crear un nuevo proyecto, por ejemplo, aquí pueden crear desde C#, C++, F#, JavaScript, Python, Visual Basic, XML. Pueden utilizar la plataforma Windows, Android, Azure, iOS, Linux, Mac, tvOS, etcétera. O también las plataformas de la web, el cloud, console, desktop, los games, library, machine learning, todas estas tecnologías de Office, etcétera, etcétera. Aquí ya pueden ustedes empezar a crear proyectos de cualquier tipo. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver hasta el día de hoy. La próxima sesión vamos a ver los elementos de la plataforma del framework de .NET, que es lo que estábamos viendo ahorita. Por lo pronto, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, jóvenes, algo que quieran comentar, algo que no les haya quedado claro. Profe. Sí, Alicia, dígame. Tengo instalada la versión de 2013, que fue la que estuvimos usando en programación oriental el semestre pasado. ¿No hay problema o estrictamente es la versión 2019? No hay problema. Aquí bueno, todo lo que vamos a ver en el curso puede funcionar para Visual Studio desde el 2008, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019. Son 6 versiones que les acabo de manejar que pueden ustedes utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Lo que vamos a ver a clase va a funcionar en cualquiera de los IDEs que les acabo de mencionar: 2008, 10, 13, 15, 17, 19. La diferencia es el framework. Como les acabo de decir, vamos a ver mañana, la próxima semana, lo que es el framework, lo que son los componentes. Ahora, ahí les voy a explicar qué es el framework. Les adelanto, el framework son los componentes que pueden utilizar en la versión que ustedes tengan.
El 2013, no recuerdo cuál es el framework, el mayor framework que pueden utilizar. Creo que es el 4.5. En el 2019, el framework es el 4.7.5, si mal no recuerdo. Ese framework tiene otras capacidades, es decir, tiene otros objetos que no están en el framework de 2013. Si ya lo tienen instalado, pues aquí la problemática, repito, que se pueden enfrentar es que no tenga los componentes o algunos objetos para el entorno, ¿no? Pero lo pueden utilizar. Otra desventaja que yo le veo otra vez al 8, 10, 15 e incluso el 17 con respecto al 2019 son las tecnologías de ayuda para el desarrollador. Es decir, ya tiene cosas más bondadosas como ordenarles el código, proponerles información, es más inteligente, pues ya les va a decir si están cometiendo un error de léxico, sintáctico de antemano, cosa que en los otros frameworks no, esa inteligencia del entorno de desarrollo no está. Esa es la desventaja, pero en los contenidos básicamente podemos decir que va a ser lo mismo. No sé si contesté la pregunta, Alicia. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Todo bien. No, profe, todo bien. Muy bien, jóvenes. Si no hay alguna duda, recuerden para la próxima sesión, por favor estudien. A ver, creo que ya lo cerré. Ok. Para la próxima sesión, estudien lo que de antemano, por favor, lo que vamos a ver, y es importante que cumplan con las metas que ya están establecidas. Recuerden, para el viernes tienen ya la fecha de vencimiento, que no se les vaya a atrasar. Ahorita, en resumen, ya acabamos de ver la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3. Entonces aquí en ambientes de programación ya está lista, como les dije, la sesión de la próxima semana. Entonces para esta semana necesito que instalen los componentes que les acabo de ver. De decir, en este caso, como les digo, ya está la semana 2 y vamos a ver lo que es el entorno del framework y los proyectos de consola. Entonces, para el lunes necesito que previamente hayan estudiado, leído en esas mismas PDF que ya les subí. Vamos a ver los elementos de la plataforma del framework y los componentes de solución. Y aquí viene, por ejemplo, ya esos temas, ¿no? Entonces, necesito que previamente ustedes prelean esto para solamente hacer la explicación. Como les dije ahorita, pues no fue necesario, dado que pues era nuestra primera clase, pero para la siguiente me voy a ir, si hoy fue rápido, por la próxima semana va a ser mucho más rápida, teniendo como premisa de que ustedes hayan estudiado. Todo esto porque hay mucho que estudiar. Entonces, por favor, en nuestra primera clase, por favor, no se atrasen, estudien y ya dependiendo de la meta 1, ya les daré algunos comentarios. Ahora bien, ¿cómo vamos a pasar la lista? En este caso, por favor, déjenme su apellido paterno y seguido de su presente.
Es decir, por ejemplo, para Alejandro, pues diría aquí en el chat, Paredes, espacio presente. Para Marco Antonio diría Hermidas, espacio presente. Esa es la forma de cómo voy a pasar lista, por favor. No creo que no hay apellidos repetidos. Entonces no vamos a tener ningún problema. Ok, jóvenes, ¿alguna duda, comentario, aportación? ¿Nadie? No, profe, todo bien. Correcto, jóvenes. Entonces, pues nos vemos la próxima sesión. Estudien y por favor déjenme su presente. Que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chau, chau. No, profe, que te bendiga. Hasta luego, profe. Nos vemos.